Bueno, buenos días. Gracias, Barbie. Gracias, Norberto, por la invitación. A Adrián, un amigo que me acompaña. Todavía no nos conocemos mucho, pero me gustaría empezar este encuentro celebrando un pequeño pacto entre nosotros, partiendo de la base que entiendo que es mucho más fácil y más placentera la relación humana cuando se establece desde las emociones que cuando se establece desde el pensamiento. Y mi idea hoy es contar una historia personal y hacerlo desde el corazón, y lo que le voy a pedir es que continúen con su corazón tan abierto como lo vienen teniendo esta mañana, para que podamos entendernos desde la emoción mucho más que desde la razón. Hoy vengo con un propósito, y es intentar un propósito y un legado, como decía Rafael, que esta historia personal que quiero compartir con ustedes se convierta en una especie de caja de herramientas que todos tengamos a mano y que todos nos podamos llevar de acá para cuando la vida nos desafíe. Y también pedirles que sigan indagando en su interior cuáles son las herramientas que ustedes ya tienen y que nos sirven no solamente para enfrentar una adversidad o para superar un problema, sino algo mucho más lindo, que es alcanzar esos objetivos que en principio puedan parecer imposibles de lograr. Como decía Barbie, soy Pablo Giesenou y vengo siendo un montón de cosas que espero que se olviden pronto. Soy abogado, soy cordobés, soy diplomado en gerencia empresaria, vocal del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba capital. También soy papá, soy hijo, hermano, soy pareja, amigo, compañero de trabajo y un montón de cosas que, como les decía recién, espero que pasen a un segundo plano y que se acuerden de que una mañana en Rosario conocieron a una persona que aprendió a ver en los desafíos oportunidades de crecimiento y oportunidades para darme cuenta cuánta fuerza tenía. Dicho esto, pedirles que entre todos tratemos de romper esos patrones que nos limitan, que busquemos nuevas maneras de enfrentar las adversidades y sobre todo que podamos encontrar nuevas formas de encarar los proyectos, ya sean individuales, personales, de la empresa, del equipo. Soy de un pueblo del sur de la provincia de Córdoba que se llama Viamonte, un pueblo muy pequeño, amante del deporte desde que tengo uso de razón. Y hablar de deportes en Viamonte, en la década de los 80, cuando yo era chico, era hablar de correr detrás de la pelota la mayor cantidad de horas posible. Era jugar al fútbol. Tuve la suerte de jugar en los dos equipos de mi pueblo, en Unión y en Recreativo, era el más alto del equipo. Tuve la suerte de poder ir a estudiar a Córdoba capital a los 17 años, empezar la facultad de abogacía y con la ilusión de empezar a prepararme para lo que iba a ser mi futuro, pero también, mientras me estaba inscribiendo en las materias de primer año, empecé a conocer gente de todo el país y lo que hablábamos era: che, ¿vos de qué jugás? Yo voy al arco, yo juego de 3, yo soy el 10, yo soy goleador. Era armar el equipo para participar en el torneo interno de la Facultad de Derecho. Me recibí hace casi 21 años de abogado y recuerdo haber ido rápido a matricularme, no para empezar a trabajar de abogado, a abrir un estudio jurídico. Quería participar del torneo que organizaba el Colegio de Abogados. Y así el deporte me acompañó, y el fútbol en especial, durante casi toda mi vida. Tuve la suerte de poder jugar en la cancha principal del Estadio Mario Alberto Kempes con deportistas de alto rendimiento como José Meolans, que está a mi derecha, había exfutbolistas profesionales. Y así, malo pero insistidor, toda mi vida transcurrió corriendo detrás de esa pelota. Soy un amante por el emprendedurismo, como muchos acá, y creo que de eso se trata también la jornada, de liderar emprendedores. Y creo que todos sabemos que emprender y fracasar trae siempre, pero siempre aparejado aprendizajes importantes. Y hablando de
de emprendimientos, no de todo exitoso en mi vida, pero por ello mismo cargado de enseñanza y de aprendizajes, les quiero contar que un 22 de enero del 2015 se me ocurre, soy el segundo de 7 hermanos, mis viejos tienen un montón de nietos y se habían ido a vivir a la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. De Viamonte, un paso por Río Negro y terminaron mi papá trabajando como médico y mi mamá como profe de inglés en la ciudad de Las Heras. Se me complicaba mucho la exclusividad con mis viejos cuando venían ellos a Córdoba, que era lo más habitual, que ellos vinieran a visitarnos porque estábamos todos en la gran ciudad. Los rodeábamos todos los hijos, los nietos, los amigos, y ese 22 de enero del 2015 yo digo, me voy a hacer un viaje solo en mi auto durante 2000 kilómetros, un viaje con la valija cargada de ilusiones, con la valija cargada de lindas emociones, con la idea de llegar a la hora que sea, sin apuro, golpear la puerta y esperar que alguno de ellos dos me abriera, si era mi papá, quien cumplía años 2 días después, darle un salto encima y darle un gran abrazo de feliz cumpleaños. El viaje arranca en la ciudad de Córdoba pasado el mediodía, un día soleado, perfecto, con un auto en perfectas condiciones. Yo arranco el viaje, no tenía sueño, no tenía cansancio físico, iba con el cinturón puesto, las luces prendidas, no iba con el teléfono, no iba tomando mate porque iba solo en el auto. De repente, entre las ciudades de Winifred y de Santa Rosa empieza a llover, empieza a oscurecer, la ruta que parecía perfecta cuando estaba seca se empezó a inundar, las ruedas del lado derecho de mi auto era de noche iban y algo falló. por un El auto que conducía patinó sobre el asfalto inundado. charco interminable de agua acumulada y de repente el auto hace aquaplaning. Y ese aquaplaning empieza a hacer trompos a unos 80 kilómetros por hora y termina impactando contra el guardarrail de la mano contraria. Ese guardarrail, como se puede ver en la imagen, entra por la puerta del acompañante y sale por mi puerta. Se imaginarán la escena dentro de ese metro cuadrado, el impacto, el dolor, la desesperación, sobre todo el desconcierto. No sabía bien qué había pasado. Estudié abogacía porque me impresionaba la sangre, me salía sangre en la nariz y me desmayaba. Y ese día, en ese lugar, casi perdiendo noción del tiempo y del espacio, me encontré con un hierro que me atravesaba de lado a lado, que salía por mi puerta, que había entrado por la puerta del acompañante. Y empiezo a no entender lo que pasaba, pero estaba lúcido, y de repente, en medio de esa desesperación y de ese dolor, aparecen quienes yo creo que es una de las mejores maneras en las que Dios se manifiesta, que es esos ángeles que frenaron al costado de la ruta, en el medio de la lluvia, en el medio de la noche, se acercaron al auto atravesado por el guardarrail y empezaron a través de la ventanilla a hablarme, a brindarme agua en una botellita como la que todos tenemos, y de repente a llamar a los bomberos y la ambulancia, y me encuentro media hora atrapado en ese auto hasta que llegan. Y con un profesionalismo, pero también con un cariño que me encanta destacar, logran sacarme del auto los bomberos, los médicos, la policía y todos los que estaban ahí. Me cargan en una ambulancia rápidamente y me trasladan a la ciudad más cercana, al hospital de Santa Rosa, La Pampa. Yo hasta ahí había visto que la pierna izquierda, la más habilidosa para el fútbol, no estaba y no veía mucho más. Cuando vamos en el trayecto en la ambulancia, escucho que comentan algo de las 2 piernas. Cuando pregunto no me quieren contestar, se hace como un silencio que en sí mismo encerraba ya para mí una respuesta. Y cuando me están bajando de la ambulancia, escucho al médico que me recibe preguntar, ¿trajeron los miembros? Con eso, con esa frase, con las anestesias, con los calmantes, con la cantidad de sangre que había perdido dentro de ese auto, es como que pierdo el conocimiento. Y paso inmediatamente a una sala de terapia intensiva por primera vez en mi vida,
rodeado de cablecitos, de mangueritas, de ruidos extraños, médicos y enfermeros que circulaban a mi alrededor. Veía a otra gente cuando me desperté al día siguiente. Y veo esas sábanas blancas típicas de los hospitales que de repente, al intentar sentarme, veo que se cortaban casi perfectamente y abruptamente debajo de las rodillas. Y ahí termino de entender que había perdido las dos piernas, pero me pasa algo muy lindo, que es decir, che, las piernas no me van a volver a crecer, ¿cómo hago a partir de este instante para cambiar las caras de preocupación que veía a mi alrededor? Y se imaginan en una situación así, ¿a quién les gustaría encontrarse cuando se despiertan? ¿De quién quisieran esas primeras miradas, esos primeros abrazos, esas primeras palabras de tranquilo que vamos a salir adelante? En mi caso era de mi familia, que habían transitado miles de kilómetros porque tengo un hermano en Entre Ríos, porque tengo hermanos en Córdoba, porque mi ex esposa estaba en Córdoba, mis padres en Santa Cruz. Le quería dar una sorpresa de cumpleaños a mi papá y se la di, pero no era la que yo había planeado. Viajes interminables hasta Santa Rosa La Pampa, donde ninguno sabía en el trayecto con qué Pablo se iba a encontrar, si corría o no peligro mi vida. Y al abrir los ojos estaban ahí. Y fue la primera motivación que a mí me inspiró a decir, ¿cómo hago a partir de ahora para empezar a recuperar mi vida y empezar a cambiarle las caras a ellos? Todo pasó muy rápido, estuve 4 días nomás internado en La Pampa y me trasladaron a Córdoba, donde estuve 5 días más internado en una clínica y a los 9 días me dieron el alta. Y esa alta fue en una silla de ruedas y fue volver a mi casa en una situación totalmente diferente, sin las piernas y en una silla de ruedas. Y empecé a recibir visitas, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Che, Pablo, ¿y cuáles son tus próximos objetivos? Porque todos me conocían como alguien inquieto y alguien optimista y que no me iba a quedar tanto tiempo en esa situación. Y yo hacía un segundo de pausa y pensaba cuáles eran mis objetivos. Y mis objetivos eran sumamente cotidianos. Yo pensaba para mí, che, me quiero parar aunque sea un ratito para lavarme la cara. Me quiero parar aunque sea un instante para descolgar una camisa del placar. Me quiero parar aunque sea un momento para lavarme los dientes frente al espejo. Cosas tan fáciles, tan naturales y cosas que hacemos permanentemente todos los días, de repente se ven convertidos en anhelos en mi cabeza y en mi corazón. Una de las mejores cosas que me pasó al momento de despertarme y tiempo después fue aceptar, pero no solo aceptar lo que yo no podía cambiar, sino aceptar el desafío de cambiar las cosas que sí podía y que seguramente me iban a mejorar la calidad de vida. Hasta ahí yo rehabilitaba, como abogado me había armado un estudio en mi casa y venía una kinesióloga a domicilio, pero habrían pasado entre 30 y 45 días del accidente que yo dije, tengo que volver a la realidad, tengo que volver a enfrentar la calle, las dificultades del transporte, de subirme a un auto, de bajarme. Y así que tomo la decisión de volver a mi estudio jurídico, en esa silla de ruedas, y de ir a rehabilitarme, ya no a domicilio, sino en un centro de rehabilitación. Y me encuentro en ese centro de rehabilitación con que, además de la kinesiología y la fisioterapia que hacía durante 3 horas por día, podía encontrar un aparato de gimnasia, una pelota, una colchoneta, unas mancuernas y volver a conectarme de ahí nuevamente con el deporte. ¿Se acuerdan que les contaba una extensa y malísima carrera futbolística? Bueno, ese deporte amateur que practiqué toda mi vida fue lo que me salvó la vida dentro de ese auto. Yo pierdo en el auto casi 4 litros de sangre y de no haber tenido una buena condición física, posiblemente hoy no nos hubiéramos conocido. Entonces yo tomé la decisión de decir, che, si el deporte me salvó la vida, ojalá que no haga falta de nuevo, me la va a mejorar sin dudas. Y además convencido de que cuando tuviera por primera vez que pararme sobre unas prótesis que todavía no conocía, el resto del cuerpo, que me había quedado perfectamente sano, debía estar lo más fuerte y lo más preparado posible. Y el día de las primeras prótesis llegó, habían pasado 7 meses y 9 días,
Fueron 223 días donde mi vida transcurría sentado o acostado. Y cuando llega el día, kinesiólogo y ortopedista se me acercan y empiezan a prepararme psicológicamente para ese momento que iba a ser importante, que iba a ser inolvidable, y así lo fue. Pero diciéndome, che, va a usar un andador, me enseñaron cómo se ponían las prótesis, va a usar un andador un tiempo, de acá a un mes va a usar 2 bastones, después va a usar uno solo, y ya después, con mucha práctica y mucha paciencia, vas a poder caminar sin ningún apoyo técnico. Era tanta la ansiedad y tan buena la preparación física que había logrado en esos meses de rehabilitación, que cuando tuve las prótesis enfrente, yo estaba sentado entre 2 barras paralelas y en la silla de ruedas, me las coloqué siguiendo el procedimiento que me habían indicado, me paré y me sentí con una confianza y una seguridad increíble. Corrí el andador para un costado y salí caminando para nunca más poder quedarme quieto y empezar a hacer algo que seguramente acá nadie se acuerda. ¿Alguien se acuerda acá el día que aprendió a caminar? Creo que soy uno de los pocos que tiene esa suerte y lo recuerdo como si fuera hoy. La segunda vez que aprendí a caminar fue ese 4 de septiembre del 2015 y la pasión por la pelota no la había perdido en absoluto. En ese centro de rehabilitación donde había además otros kinesiólogos y otros pacientes y compartíamos muchas horas por día, empiezo a escuchar por ahí algo que rodaba y que picaba y me empezaron a temblar. Iba a decir me temblaban las piernas, pero no era el caso. Pero me ponía ansioso y me encantaba la sensación hasta que por ahí la tuve cerca y empecé a hacer jueguitos y empecé a pegarle pelotazos a la pared y a hacerme el habilidoso con la pelota, que era de vóley. Para mí era un fútbol hermoso, pero era una pelota de vóley. Y por ahí le pegaba un pelotazo a un paciente, a un kinesiólogo, y hasta ahí todo estaba bien, hasta que de repente le pegué un pelotazo a un espejo gigante, casi lo rompo, y ahí la pelota desapareció y me sentí como la famosa frase de Maradona del año 94, que alguno se acordará. Pero fue la sensación en esos días de volver a pararme y de volver a estar de nuevo al 1,70 m que había estado toda mi vida. Ahora 1,75 m, pegué un pequeño estirón. Y fue también la sensación de que en ese centro de rehabilitación había cumplido una etapa. Entonces me doy el alta solo y cambio el centro de rehabilitación por un gimnasio. Gimnasio convencional de mi barrio, que el dueño me invitó porque me vio en las redes. Y yo empiezo a dejar de estar rodeado de pacientes para estar rodeado de deportistas de todos los niveles. Un gimnasio espectacular donde ahí va gente súper entrenada y un día viene uno de estos deportistas y me dice, Pablo, gracias, te admiro. Y yo lo miraba y súper preparado físicamente y le digo, ¿por qué me admirás? ¿Y por qué el gracias? Me dice, porque hoy no iba a venir, me dolía un hombro, entonces dije, bueno, no entreno, me tiré en la cama a ver una serie y de repente me acordé de vos, que venías a entrenar 3 veces por semana y no tenés las piernas y tuve esa sensación, ese impulso de levantarme de la cama y venir. Así que gracias. Y situaciones como esa empecé a vivir todo el tiempo, siempre con una energía increíble y siempre con la mirada atenta de todos los compañeros del gimnasio que me miraban, algunos directamente, otros disimuladamente, hasta que logré lo que quería, que era normalizar y naturalizar la presencia de una persona con discapacidad en un ámbito que no estaban acostumbrados y logré no solo despejar esas miradas, sino que cada entrenamiento fuera con una energía increíble. Y esto tenía que ver con algo que lo dijo Albert Einstein. Dice, hay una fuerza motriz que es más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. Y es la voluntad. Y yo estoy convencido de que la fuerza de voluntad puede reemplazar cualquier parte del cuerpo. En mi caso, literalmente, pero en cualquier otro caso, la fuerza de voluntad le va a permitir no solamente superar adversidades, resolver problemas, le va a permitir alcanzar esas metas que parecen imposibles, lograr esos sueños que parecen inalcanzables. Y esa fuerza de voluntad no es más que un gran motor
no funciona sola. Como todo motor necesita del más puro y del más potente de los combustibles. Y ese combustible hoy, en este caso hoy, son ustedes para mí. Ese combustible es la familia, ese combustible son los amigos, son las personas que en alguna u otra instancia participan en los procesos de nuestra vida. Y es lo que a mí me encanta llamar el combustible humano. Y con ese combustible humano en la cabeza y en el corazón, un día llama la atención en las redes algo que había hecho y me hacen una entrevista en Córdoba, en Telefe Córdoba, y me animo a soñar en voz alta algo así. Quiero volver a correr, quiero andar en bicicleta, quiero volver a hacer fútbol, aunque sea de arquero. Quiero volver a correr, quiero andar en bicicleta, quiero volver a jugar al fútbol, aunque sea de arquero. Fue algo que dije y que todavía no estaba ni siquiera cerca de la realidad de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero haberlo dicho y haber contado en voz alta esos objetivos, me empezó a abrir puertas y me empezó a abrir caminos totalmente inesperados. Quiero volver a correr. Me llama Gustavo Díaz, tiene una ortopedia en la ciudad de Córdoba y me dice, che, Pablo, me enteré que vos querés volver a correr y yo tengo en un depósito de la ortopedia las prótesis como la del corredor sudafricano, Oscar Pistorius, pero nunca encontré el doble amputado que se anime a pararse sobre eso y salir corriendo. Y le digo, Gustavo, me voy a verte y me contás. Y me contó todo un proyecto deportivo con gráficos y cosas, y cuando terminó de hablar me dice, ¿y vos? Y le digo, yo quiero correr. Y ahí terminó la reunión y Gustavo me tomó los moldes y a la semana yo ya estaba parado sobre esas prótesis que son especiales para correr. Y había que probarlas y había que ver el equilibrio y otra vez la sorpresa de que el equilibrio fue bueno y las ganas y la ilusión de estar parado ahí. Empezamos a correr en el gimnasio de esa ortopedia. Y en el gimnasio de esa ortopedia, que tiene pasillos más o menos largos, pero es chico, yo corría hacia un extremo y me chocaba contra la pared. Y me daba vuelta como podía y salía corriendo de nuevo y me volvía a chocar contra otra pared. Hasta que todo moreteado de los hombros le digo, Gustavo, ¿cómo se frena con esto? No había un manual, ¿no? Y Gustavo me dijo, con los dientes, intentá, me dice. Y me dice, se pone serio, me dice, no sé, Pablo, dice, estamos aprendiendo juntos, dice, ¿por qué no vamos a un lugar donde no haya paredes? Y el lugar donde no hay paredes por excelencia es el Estadio Kempes, es la pista de atletismo del Estadio Kempes. Y llegamos ahí y nada, era un sueño, pararme sobre esa pista de profesional y decir, che, acá 400 metros, un óvalo interminable, no hay límites. Empecemos a ver, no teníamos las distancias que hacíamos en el gimnasio, así que dijimos, fíjate si podés dar la vuelta completa de 400 metros. Al finalizar de esa tarde, porque nos apagaron las luces y nos tuvimos que ir, había dado 5 vueltas a la pista de atletismo. Y fue la primera vez en mi vida que sentí corriendo, era corredor como futbolista, pero nunca había sentido el viento en la cara. Ese viento, esa brisa que además me servía para secarme las lágrimas de la emoción de lo que estaba sintiendo en ese momento. Algo tan fácil, tan espontáneo y tan natural, un tiempo antes, de repente se había vuelto en un objetivo y lo estaba logrando. Y recuerdo que terminamos ese día súper felices todos y yo me acababa de abrir una cuenta de Instagram, tenía poquitos seguidores, la tenía privada, pero le quería contar a todo el mundo lo que había podido hacer. Y le contaba al taxista a la mañana y yo andaba de pantalón de traje y el taxista me miraba y decía, no corriste tanto, me decía, no entendía de qué le hablaba. Y ahí descubrí una manera muy efectiva y muy rápida de viralizar una noticia. Consistía en 2 simples pasos. Primero, contárselo a mi mamá. Le mandé fotos, videos y le dije, esto no se lo muestres a nadie. Y a la media hora tenía seguidores, tenía mensajes, llamadas, WhatsApp por todos lados. Y entre tantas cosas lindas que pasaron a raíz de ese no se lo cuentes a nadie, me llega un mensaje que era una invitación y era a correr. Me invitan a correr por primera vez en mi vida una carrera de calle. Se llama la Maratón de Oncativo, que Oncativo es una ciudad que está cerca de Córdoba.
en realidad son 10 o 3 kilómetros las distancias. Me invitan y me dicen de la organización, te anotamos en 3 kilómetros. Es el 5 de noviembre, año 2017. Dije que sí, me empecé a preparar como podía y como sabía, no tenía experiencia en running. Desde la ortopedia me ayudaron con profes de entrenadores y arrancamos esta historia del running. Voy a abrir los cajones de mi ropa deportiva y tenía botines, canillera, media, de fútbol, larga hasta acá. Por suerte el running es mucho más simple, unas gafas más o menos facheras y la remera de la competencia, esas prótesis y a correr. Y llegó ese día que me levanté ansioso y feliz por lo que iba a ocurrir más tarde y de repente me encontré por primera vez en mi vida en una línea de largada y arrancó la carrera, una cuenta regresiva y a correr. Basta de pensar en lo que había pasado y mirar para adelante. Y en esos 3 kilómetros que pude recorrer, hoy recuerdo cada molestia, cada dolor, cada dificultad. Pero también recuerdo cómo el combustible humano me iba empujando a dar otro paso y otro paso. El de los corredores, el de la gente de la ciudad que se pone al costado de la calle y empieza a alentar. Muy fácil, con el mate y la factura en la mano. Y recuerdo cómo paso a paso me fui acercando por primera vez a esa meta y ese 5 de noviembre del 2017 completé esa carrera de 3 kilómetros con una felicidad inmensa y con una inquietud en mi corazón de seguir haciéndolo. También empiezo a compartir eso y empiezan a surgir en mi vida un montón de invitaciones más vinculadas con el running y con correr una carrera a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Argentina. Ese año 2017 corrí 3, después empecé a correr 5, después 7 y de repente dije, che, la distancia más difundida en el país son 10 kilómetros. Tuve que cambiar hábitos, tuve que ir a un gimnasio especial, tuve que hacer una dieta especial. Bajé 12 kilos y en octubre del 2023 corrí por primera vez en mi vida 10 kilómetros y después, como me gusta seguir corriendo los límites y me cuesta mucho decir que no, me invitaron a correr 5 en una de esas carreras que organiza New Balance y pude completar también esa distancia de 15 kilómetros. Por primera vez en mi vida y encima con buen tiempo y disfrutando mucho. Con dificultades, sí, siempre, los fierros se rompen y ahí aparece de nuevo el trabajo en equipo, la ortopedia, alinear, balancear, volver a armar y volver a largarme la pista. Y otro de los que escucha esa noticia es Gastón, un amigo que es corredor Ironman en Córdoba y dice, che, ¿cómo que querés andar en bicicleta? Te paso a buscar, vamos a probar. Fuimos a probar con Gastón, yo andaba en una bici fija en el gimnasio, andar en la calle, frenar, esquivar un pozo, un semáforo, un peatón, es mucho más difícil, así que salimos a probarla. Esa prueba terminó siendo que pedaleamos esa tarde 10 kilómetros. 10 kilómetros con una felicidad enorme porque era la sensación literal de estar volando. La bici no tiene impacto en el piso, entonces el dolor que me podía ocasionar caminar 5 cuadras, había pedaleado 10 kilómetros y tenía una sensación de libertad de desplazamiento y una alegría inmensa. Y sobre todo encontré un modo sustentable y saludable de circular por la ciudad. Y después de esas pruebas ya vinieron las etapas más competitivas de participar de un duatlón o de correr una vuelta ciclística de 33 kilómetros en la ciudad de Córdoba. Y me faltaba el tercer sueño, que era volver a jugar al fútbol, aunque sea de arquero. Y eso se dio de la mano de la Fundación Empate, que es una escuela para jóvenes con síndrome de Down en Córdoba. Tiene más de 150 alumnos con síndrome de Down que juegan al fútbol, al básquet y hacen otros deportes. Hacían su partido a fin de año, les faltaba un arquero, jugaban profesionales del fútbol local de Córdoba, de Talleres, de Belgrano, de Instituto, jugaban periodistas, actores y a mí me mandaron al arco. Disfruté muchísimo, atajé varias pelotas, fue la emoción más grande volver a estar adentro de una cancha después de casi 2 años, pero lo más lindo de esa tarde no fue que el Pablo volvió al fútbol, lo más lindo de esa tarde fue el partido de los alumnos de la escuelita, donde
se llama empate por su impronta de igualdad y de inclusión, y cada uno de los dos equipos de 5 que habían armado para jugar después de nuestro partido, era increíble porque cada vez que un equipo metía un gol, los 10 jugadores se abrazaban en el medio de la cancha y festejaban y saltaban y con una alegría inmensa y contagiando a toda la tribuna de lo que estaban generando. Se volvían a acomodar y seguían jugando, y cada vez que metía un gol pasaba esa misma magia y nos dejaron muchas más lecciones que el hecho de que yo haya vuelto a jugar. Y hasta acá habían pasado cosas que yo me había propuesto en aquella entrevista, pero que yo de alguna u otra manera había hecho antes del accidente. Correr, jugar al fútbol, andar en bici. Un día abro Facebook y me encuentro con un mensaje. Hola, soy Matías. Estamos armando un proyecto que se llama Summit Aconcagua, que consiste en intentar hacer cumbre en la montaña más alta de América. ¿Te prendés? Sí, dije que sí. Después empecé a googlear qué era el Aconcagua. En Google decía que hacía 20, 30 grados bajo cero, que faltaba el oxígeno, que yo veía las fotos, las piedras, algunas carpas aisladas. Bueno, había que acomodar el entrenamiento y faltaba muy poco tiempo. Esto era una expedición a beneficio de la Fundación Basigalupo de Buenos Aires, donde además Matías me dice, che, no vas solo, vas con Fabricio Berto, con la Peque Pareto, con Julián Weich, con Silvio Velo de los Murciélagos, con un espartano como Ezequiel Baraja. Y yo empecé a entrenar en la escalera del Parque Sarmiento, como si eso fuera la Aconcagua, pero no tenía tiempo de incursionar en otras montañas y era la primera vez que iba a hacer un intento de ese estilo. Por suerte el día llegó, fuimos a la Aconcagua, ahí dormía solo en una carpa que parecía que el viento todas las noches se la llevaba volando. No tenía dificultades para subir, no tenía falta de oxígeno, no se me congelaban los pies como el resto de los participantes. Mi única dificultad era las bajadas. Las bajadas, la palanca que me hacían las prótesis me hacían doler y me lastimaban. Entonces llegó un punto de la expedición, casi a los 5.000 metros de altura, que yo dije, si es necesario bajar a buen ritmo por una tormenta o por algún problema, yo no quiero ser quien retrase al resto del equipo, porque se arma una familia ahí arriba que es un equipo indestructible. Entonces tomé la decisión de que hasta ahí había sido mi cumbre y que lo había disfrutado y había tenido miles de enseñanzas, y hay muchísimo para contar sobre eso. Tan es así que hay una serie en Disney Plus que se llama Soñando Alto, que refleja todo lo que nos pasó en esa montaña. Pero cuando yo bajé de la montaña, todo barbudo, 15 días sin bañarme, feliz, llego al hotel en Mendoza, otra vez el aire acondicionado, Netflix, la calefacción, bañado, afeitado. Dije, ojalá que el próximo desafío solidario sea en Rosario y no en la alta montaña. Y sin embargo, no llegó a pasar ni un año de esa expedición, que yo me había retirado del montañismo rápidamente, que me llega una invitación desde La Rioja para, a beneficio de una escuela especial, hacer cumbre en el Cerro General Belgrano, que está en Famatina, que también tiene más de 6.000 metros. Otra vez dije que sí, y otra vez la experiencia humana y la experiencia con la naturaleza es increíble y la cantidad de aprendizajes. Pero también cuando bajé de esa montaña dije, bueno, basta de montañismo, esto es una actividad muy dura. Y apenas llego a Córdoba me estaban esperando desde una agencia de viaje para decirme, che, tenemos un proyecto, fuiste a Mendoza, fuiste a La Rioja y el Champaquí es cordobés, es la montaña más alta de Córdoba y queremos demostrarle a las personas con alguna dificultad que dejen la excusa de lado y que es posible subir al Cerro Champaquí. Por supuesto dije que sí, un poco caminando, un poco en mula, disfrutamos muchísimo la experiencia del Champaquí. Y el año pasado, como para terminar con el montañismo, el Valle de las Lágrimas, en Mendoza, otra vez a esa hermosa provincia. El Valle de las Lágrimas es donde cayó el avión de los rugbyer uruguayos hace más de 50 años. Fue la experiencia más emotiva que viví en este rubro de la montaña, porque llegar al memorial donde están los cuerpos de los que fallecieron en aquel accidente, que hay películas y libros por todos lados,
y estar a metros del fuselaje que le sirvió de refugio a las personas que sobrevivieron, se respiraba un clima de respeto por la vida, se respiraba esa sensación de, che, un minuto más vale, una hora más, una semana más, un día más, hasta que lograron ser rescatados. Y esa experiencia donde uno va caminando solo y pensando, y la verdad es que yo la relacionaba con el momento de mi accidente y con todas esas sensaciones que tuve. Che, tengo que pelear por salir de acá y quiero hacerlo de la mejor manera. Y esto me regaló también el saludo de alguien que tiene mucho que ver con la historia, y ese alguien es Gustavo Cervino. No sé si lo ubican, pero es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Querido Pablito, soy Gustavo Cervino. Sé que trepaste al Valle de las Lágrimas mostrando que la actitud y que la discapacidad está en la mente. Así que vos ahí le mostraste a todos los cómodos que están en su casa y no pueden, que vos tenés dos piernas en el corazón que te llevan a todos lados. Así que te felicito, te deseo mucho éxito y ya tendremos la oportunidad de vernos más adelante. Mucho éxito. Tremendo, Gustavo. Y hasta acá lo que me daba cuenta es de que o que los límites no existen o que los podía ir corriendo cada vez más cuando con la actitud adecuada frente a la situación y el equipo adecuado ponía manos a la obra. Y ahí empiezan a aparecer, por iniciativa propia, por consejo de amigos o por invitaciones que me hacen en las redes sociales, de distintas maneras, deportes en mi vida que nuevos, siempre fui futbolero, pero que algunos que llegaron para quedarse y otros que fueron ocasionales. Iba a comer un asado al río y me decían, che, subite al kayak, o ¿por qué no hacemos hipismo? O ¿por qué no practicás golf? Vamos a pelear. Juguemos al rugby. ¿Te quedó miedo de manejar? Me preguntaban. Hice un curso de navegante de rally. O pararme en unos rollers o en un monopatín. Y otros deportes que son de los que llegaron para quedarse, como el tenis, que nunca había tocado una raqueta, y empezar a aprender y tratar de mejorar técnica y físicamente con los entrenamientos. Jugar al básquet. A practicar natación como cuando era chico y ahora del mismo tamaño que cuando era chico. Volver al pádel, que era un deporte que volvió con todo con la pandemia y que puedo jugar 2 veces por semana. Y un deporte más que yo lo relaciono con esta mito-realidad que dice que en una de las paredes de la NASA hay una leyenda sobre el vuelo de las abejas, que dice que en todo principio aerodinámico se especifica que la abeja no puede volar porque por el tamaño de sus alas es muy pequeño para mantener en el aire su enorme, pesado y desproporcionado cuerpo. Lo bueno es que la abeja no sabe leer. En polen para convertirlo en alimento. La abeja no lo sabe. Pueden y eso tiene que ver con este deporte, que viene de Diego, de un amigo neuquino, y me dice, che, tenés que aprender a esquiar, y le digo, me encantaría. Me dice, bueno, yo organizo todo. Y cuando Diego organiza todo, empieza a averiguar, che, tengo un doble amputado que va a venir, que va a esquiar, que va a aprender. Hablaba con los instructores y los instructores lo miraban y le decían, no, imposible. Bueno, voy a hablar con un instructor de esquí adaptado, que tenía alumnos con alguna discapacidad. Y el instructor de esquí adaptado le decía, mirá, si es doble amputado no va a poder, tendría que esquiar sentado o en un trineo, o decirle que venga igual y se toman una cerveza en el Cerro Chapelco y lo disfrutan. Diego levanta el teléfono y me dice, Pablo, ya averigüé todo y me dijeron que no vas a tener ningún inconveniente, que vas a aprender, que lo vas a disfrutar, que te vas a caer y te vas a levantar como cualquiera que está arrancando la actividad, pero armá todo y venite. Y lo que me dijo Diego fue como una sentencia para mí. Estuvimos 2 días cayéndonos y levantándonos
pero les puedo asegurar que fueron muchas más veces las que me levanté que las caídas que tuve. Y creo que así debe ser la vida, porque lo contrario al éxito no es el fracaso, lo contrario al éxito es ni siquiera intentarlo. Y yo lo único que hice fue intentarlo convencido de lo que mi amigo me decía. Y hay otra actividad que me llena de amor y de orgullo, que es lo que puedo hacer en esto del combustible humano con otras personas que están atravesando una situación parecida. Poder ir y entrar en esa habitación o en esa casa donde está Leito, Milio, Nachito y tantos otros, a transmitirle mi experiencia y a mostrarle que se puede. Si yo con 48 años y doble amputado puedo hacer todo lo que puedo, porque además les muestro en el celular muy agrandado todas las cosas que puedo hacer, le digo, ustedes con la edad que tienen y con una pierna sana tienen que volar. Y empiezo a ver cómo las caras de esas personas y las caras de la familia que los rodea empiezan a transformarse. La habitación de ese hospital empieza a iluminarse y trato de pedirles lisa y llanamente, che, no bajé los brazos, mirá, se puede, va a salir adelante, tenés proyectos, tenés sueños, dale para adelante. Y es un canal de ida y vuelta, porque ese combustible que yo le transmito, les puedo salir que salgo de ahí, me subo al auto, me subo a la bicicleta y me voy totalmente reconfortado. Y lo que le pido a estos chicos, además de tener proyectos, es que encuentren su sueño. Y es lo mismo que quiero pedirles hoy a cada uno de ustedes. Y cuando lo hagan, tengo en mi caja de herramientas algunas que quiero compartirles para que las sumen a las que ustedes seguramente ya tienen. La primera de ellas es, dejen la excusa de lado, dejemos la excusa de lado. Dar ese primer paso no nos va a llevar a donde queremos llegar, pero sí nos va a sacar de donde estamos y nos va a permitir ir acercándonos al objetivo. Y puede ser que donde estemos hoy sea un lugar muy bueno, pero créanme que siempre se puede estar mejor. En segundo lugar, visualizar ese objetivo cumplido, esa adversidad superada, porque poder verlo antes tiene un efecto motivador muy importante. Enfocarse, como decía Rafael, el enfoque, fortalecer el enfoque. No hay manera de lograr cosas si no nos enfocamos. Y acá vuelve a aparecer la fuerza de voluntad, poner nuestro mejor trabajo. Sostener el compromiso, y el compromiso implica disciplina, implica laburo, implica a veces incorporar hábitos que estén orientados a ese objetivo. Dejando la excusa de lado, visualizando, enfocándonos y con compromiso, créanme que podemos llegar a lograr lo que nos proponemos. Pero si objetivamente eso no ocurre, podemos de todas maneras sentir esa sensación en el corazón de misión cumplida. Como la cumbre en el Aconcagua, la cumbre real estaba a 6.962 metros. Yo sentí que mi propia cumbre estuve en esos casi 5.000 metros que pude ascender con muchísima dificultad. Porque a veces no es lo que logramos, es la mejor persona en que te vas convirtiendo mientras lo intentás. Y déjenme pedirles como un gran favor que cada vez que se encuentren con un desafío lo vean como una oportunidad de crecimiento y como una oportunidad de redescubrir la fuerza que tienen. Nadie sabe la fuerza que tiene hasta que ser fuerte es nuestra única opción. Es lo que me pasó a mí. Si hace más de 10 años me preguntaban si sería feliz sin las dos piernas, mi respuesta hubiera sido totalmente equivocada. Hubiera dicho que no. ¿Cómo iba a ser feliz? Estaba todo el día jugando al fútbol, laburaba de abogado, iba, venía. Estoy convencido de que luchar, perseverar y tener el rol de protagonista no nos va a garantizar el éxito. Pero si nos quedamos llorando, si nos victimizamos o si bajamos los brazos, eso seguramente nos va a garantizar el fracaso. Muchas gracias, chicos.